Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haberse sumado, por haberse inscrito a este webinar, Innovar en tiempos de crisis. Eh, Antes que nada, quiero saber si me escuchan bien. ¿Alguna señal que puedan darme? ¿Alguna mano levantada por ahí? Algo que pueda... Ahí está, buenísimo. Bueno, un montón. Espectacular, muchas gracias. Eh, Esto es que me están escuchando. Genial, y que saben levantar la mano porque hoy esta herramienta nos va a permitir hacer muchas cosas. Eh, Incluso tenemos un chat con ya algunos comentarios. Perfecto. Buenísimo. Bueno, nuevamente quiero comenzar agradeciendo por haberse sumado. Tenemos un montón de inscritos, así que un placer estar aquí con ustedes. Tenemos gente de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Estados Unidos, de España, por supuesto de Colombia. Así que aprovecho y agradezco a Olivia Colombia por haber hecho el esfuerzo de organizar este espacio. Y voy a contarles un poco lo que vamos a hacer, de alguna forma la agenda que nos, que nos espera hoy. Vamos a hablar un poco de por qué hoy innovan las compañías, vamos a hablar de tiempos de crisis, vamos a hablar de futuro, de cómo mirar hacia adelante, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de por dónde comenzar a dar estos primeros pasos hacia innovar en estos tiempos de crisis y por supuesto algunos problemas típicos que podríamos evitar para que no nos pase lo que les pasa a algunas compañías y aprender de la experiencia de otros. De eso se trata las compañías que son inteligentes. Bien, vamos a comenzar por aquí, a ver si... Ahí estamos. Bueno, voy a empezar hablando de Olivia, de nosotros, este, así entienden un poco el contexto y qué es lo que hacemos. Olivia nace hace 10 años, desde aquellos momentos de una pequeña startup donde en Buenos Aires abrió su primera oficina en conjunto con Chile, un esfuerzo que se hizo al mismo tiempo en ambos países. Y hoy podemos decir que después de esta década somos una empresa consolidada, con proyectos en toda Latinoamérica, pero oficinas en estos 5 países que ven en pantalla. Y nos dedicamos principalmente a acompañar e impulsar a las organizaciones en pos de transformarse, de adaptarse al nuevo mundo, de trabajar su cultura en pos de sostener eso en el tiempo. Y si se quiere, nuestro propósito es el que figura aquí arriba, que es transformar el mundo haciendo lo que sabemos hacer a través de las organizaciones. Así que es un placer hoy poder estar aquí contando nuestra experiencia y me voy a presentar yo. Mi nombre es Gabriel Weinstein, soy socio de Olivia, soy director de todo lo que tiene que ver con innovación, con agilidad, con transformación digital, con Client Experience, si se quiere, o Client Centricity. Soy consultor hace algunos años, tengo un background en tecnología, fui durante muchos años emprendedor. Soy el ex embajador de Singularity University en Argentina, lugar donde profundicé de alguna forma eh, los procesos de innovación en pos de generar impacto a gran escala. Soy jurado de competencias de innovación a nivel mundial y, bueno, hay algunas cosas más. No tengo mucho tiempo libre para otras cosas, pero realmente mi pasión viene por este lado. Y algún vicio que hay por ahí que hemos incorporado en el último tiempo, y aprovecho para contarlo, es el de los podcasts. Hemos creado algún tiempo atrás lo que llamamos Wiki Stories, que son algunas microhistorias de experiencias previas que hemos tenido en organizaciones de unos pocos minutos, de entre 6 y 8 minutos, que nos permiten contar un poco nuestra experiencia, nos divertimos. Lo llamamos Wiki Stories porque lo empezamos a hacer de forma informal entre los socios de Olivia, con un wiki de por medio, y lo convertimos en algo para compartir con el mundo. Así que si lo de hoy les gusta, ahí van a encontrar algunas historias que tienen alguna relación con lo que vamos a ver. Pero vamos a comenzar, porque tenemos una hora nada más y hay mucho que contar. Vamos a abrir 2 espacios para preguntas y que sea más interactivo y que puedan evacuar dudas y contar una experiencia que tengan ustedes. Pero dado que hay tanta oferta dando vueltas de webinars y espacios en donde uno puede sumarse a conferencias virtuales, nos propusimos asegurarnos de que dediquen la próxima hora si realmente están interesados en hacerlo. Entonces con esto vamos a validar que está bien que estén acá y de alguna forma le saquen un jugo. Entonces, alguna de las razones por las cuales creemos que podrían estar aquí es porque vuestra organización de alguna forma está inmersa en un momento de crisis, que organización no en el estado en el que estamos, y necesita recursos, herramientas, alternativas, caminos distintos para salir de ella, porque estos recursos que han utilizado para salir de este momento no han funcionado, entonces tienen que optar
por algunas alternativas que no han visto hasta el momento. Deben resolver un gran desafío independientemente de la crisis y necesitan nuevas herramientas para que eso ocurra. Tienen una oficina de innovación o les gustaría tenerla, y esto les va a brindar algunas experiencias y metodologías y estrategias que los van a ayudar. Son clientes nuestros que nos acompañan en todo lo que hacemos. Tenemos mucha gente, muchas compañías que trabajan con nosotros hace mucho tiempo y siempre se suman a este tipo de iniciativas. O bien, no trabajan en Olivia, tal vez trabajan en nuestra competencia, pero les gustaría aprender cómo hacemos las cosas nosotros. Estamos en un mundo en donde colaboramos para competir, en donde el mindset de abundancia es lo que prevalece, así que bienvenido a la competencia también. Y si se cansaron de escuchar hablar de design thinking y ese tipo de cosas cuando se habla de innovación, aquí no vamos a hablar de eso, así que no, si esa es la expectativa, podría decirles que este espacio no es para eso. Pero vamos a comenzar, si les parece, y voy a comenzar con lo que hicimos el último webinar, que hablamos de cultura. Hablamos de apropiación cultural y el propósito como el norte de esa cultura. De alguna forma, el norte que las compañías tienen es la razón de ser, ¿no? Es aquello que conecta con corazones y mentes de las personas, tanto afuera de la compañía como adentro. Es la razón por la cual uno se levanta todos los días para ir a trabajar, porque entiende que aporta a que ese propósito se cumpla. Y cuando uno trabaja sobre cultura y trabaja sobre la redefinición del propósito de una organización, trabaja sobre lo que antes se llamaban valores y hoy llamamos de alguna forma principios culturales. Habitualmente uno tiene 3, 4, 5 principios. Y en esta era en la cual vivimos, muchas veces uno de esos principios, uno de esos pilares que sostienen ese propósito, que hacen que ese propósito sea cumplible, es la innovación. Entonces, algunas compañías dicen innovar en pos de satisfacer a nuestros clientes, algunas compañías hablan de diversidad para innovar, algunas compañías hablan de alterar el status quo en pos de... Bueno, el pilar puede ir cambiando de compañía en compañía, pero se ha vuelto un factor común entre muchas de las organizaciones hoy en día. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de innovación en las organizaciones del siglo XX y siglo XXI, que fueron creadas por lo menos en los últimos 10 o 100 años, no importa? Y uno se pregunta, ¿qué compañías ponen o definen ese pilar? Se junta el top management de una compañía, se junta el CEO con sus reportes y dice, tenemos que elegir 4 o 5, y este es uno, con lo cual tiene una importancia superlativa. Ahora, ¿por qué lo hacen? Y yo creo que independientemente de todo lo que puedan leer y todo lo que puedan escuchar, que se habla de para atraer el mejor talento, se habla de para satisfacer al cliente o para sobresalir sobre el resto de los competidores, yo creo que hay 3 razones. Y solo son 3 razones las que generan que las compañías pongan el pilar de innovación como un gran sostén del propósito. La primera de ellas es crisis. Esto es, no me queda otra, voy a desaparecer, mi competencia está haciendo algo que yo hoy no puedo hacer, la pandemia impide que, es ¿vieron cuando el avión se cae y no queda otra opción que empezar a tocar todos los botones porque más allá de que caiga en 90 grados, cualquier cosa que haga va a ser mejor que eso? Bueno, de eso se trata. No me queda otra, pruebo cosas que antes no había probado. Esa es la crisis. Y algunas compañías innovan porque no les queda otra opción. La segunda de las razones es por visión. Esto habitualmente es un CEO, es un top management que dice, hoy me está yendo bien, pero si sigo haciendo lo que estoy haciendo, en un futuro distinto, probablemente mi market share empiece a bajar, mi rentabilidad empiece a bajar, mi competidor empiece a ganar parte de la torta que hoy es mía. Entonces, no es la crisis, es una potencial crisis futura tal vez, la visión de que esto va a ser distinto hacia adelante, entonces empiezo a cambiar hoy para no llegar a la crisis y cambiar porque no me queda otra alternativa. Y la tercera de las razones por las cuales las organizaciones innovan, la llamo estupidez, que es básicamente que lo hacen porque todas lo están haciendo. Lo hacen porque está de moda, lo hacen porque hoy si no decís que innovás, parece que estás afuera de un círculo que sí lo está haciendo de forma adecuada. Entonces, creo que fuera de estas 3 no hay razones demasiado profundas. Sí, por supuesto, dentro de cada una tendremos determinadas alternativas que barajar en cada caso. Hoy no vamos a hablar de estupidez, por supuesto vamos a hablar de crisis, ese es el título de la charla que nos trae hoy. Y cuando hablamos de crisis, una de las cosas que habitualmente
uno de los conceptos que habitualmente manejamos tiene que ver con los cisnes negros. Este concepto que nace del libro con el mismo nombre de Nassim Taleb en 2007, de alguna forma nos hace creer que el momento en el que estamos viviendo hoy, el momento de cuarentena, el momento de pandemia, el momento en el cual se combina con, sobre todo en nuestros países, una crisis económica, una crisis social, una crisis política, hace que pensemos que esto es lo que está ocurriendo. Porque de alguna forma, para quienes no están familiarizados con el concepto, un cisne negro tiene que ver con, o nace, según Nassim, del momento en el cual creíamos que todos los cisnes eran blancos hasta que en un momento descubrimos que había cisnes negros y fue un suceso sorpresivo. Entonces eso lo llevó a una teoría que tiene 3 puntos, si se quiere. El primero es ese mismo, que el suceso que ocurre, que el acontecimiento es una sorpresa para quien lo enfrenta. El segundo punto tiene que ver con que ese suceso genera un gran impacto. Y el tercero es que después de que ocurre por primera vez, se vuelve racional. Justificamos que haya ocurrido. Decimos, por supuesto, ¿cómo no iba a suceder esto? Pero eso recién ocurre eso recién se da una vez que ocurrió. Entonces ese tercer paso es el que tiene que ver con nosotros como seres humanos tratando de justificar lo que ocurrió para sentirnos más seguros y bajar la incertidumbre. Ahora bien, ¿qué pasa en estos momentos? Tenemos 2 opciones, y vuelvo al propósito un segundo. La primera es que si nuestro propósito está muy arraigado como organización, lo que hacemos en estos momentos de crisis es profundizarlo. Es estar mucho más cerca de cumplirlo, es acercarse mucho más a que ese propósito sea una realidad. Cuando el propósito no está arraigado y vivimos tiempos de crisis, ocurre todo lo contrario. Porque de alguna forma empieza a ocurrir que nos alejamos de ese norte, que de alguna forma no fue declarado de forma auténtica, que fue declarado más tal vez por razones de marketing. Entonces, cuando ese propósito no está tan arraigado, empezamos a no saber qué hacer, porque el norte deja de estar claro. Y ahí es cuando empezamos a tener dificultades para encarar a los clientes, tenemos dificultades para ofrecer nuestros servicios, dificultades para con nuestra gente y la cultura. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando esto se da? Yo creo que hay 4 posibles cosas. La primera es seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo, porque creemos que esa es la forma, independientemente de la crisis, pero ir mucho más profundo. La segunda es jugar al mismo juego que está jugando, pero hacerlo de forma distinta. La tercera es jugar un juego adyacente. Moverme de mi zona de confort, pero solo un poquito, al juego que está al lado. Y la cuarta es hacer una transformación mucho más profunda y jugar un juego totalmente diferente. Y de alguna forma, si lo pensamos de esa forma, son las olas de innovación que podemos tener por delante. Es decir, no innovo, hago mejora continua, innovo incrementalmente o innovo de forma disruptiva. Ahora bien, según Nassim, y de acuerdo con lo que él dice, esto que estamos viviendo no es un cisne negro. Más bien, es un rinoceronte gris. Un concepto que trae Michelle Walker hace 4 años, creo que fue en 2016, que escribe su libro The Great Rhino, que lo que dice es que de alguna forma es opuesto al cisne negro. Porque lo que dice esta autora norteamericana es que son situaciones de extremo riesgo para una organización, para un país, en donde resulta predecible, sabemos que puede ocurrir, pero quienes son responsables de que no ocurra no hacen nada al respecto. Y esto que estamos viviendo hoy, el mismo Nassim lo cuenta o de alguna forma vislumbra que ocurrirá en su libro en 2007. Sí, creo que se ha vuelto viral la charla de Bill Gates en 2015 en TED, en donde habla de que esto tarde o temprano iba a ocurrir. Entonces, sabíamos que esto iba a pasar, pero no hicimos nada, no nos preparamos. Entonces, empieza a no parecerse tanto a un cisne negro, sino más bien a un rinoceronte gris. En cualquier caso, es una crisis. En cualquier caso, para alguno de nosotros sí fue inesperado y tenemos que tratarlo como tal, independientemente que sea un rinoceronte o un cisne. Porque en estos momentos en los cuales estamos viviendo, como cualquier otra crisis, lo que tenemos es incertidumbre. Lo que tenemos es que tomar más riesgos. Es un contexto mucho más complejo. Tenemos que enfrentar desafíos sin experiencias previas y nuestra certidumbre tiene que ver con las experiencias previas. Nos volvemos más vulnerables. Las habilidades que teníamos antes
empiezan a parecer que tal vez no sirven tanto en este contexto, y ahí es cuando empezamos a hablar de los líderes y cómo hacen para liderar de forma virtual, por ejemplo, a sus equipos. Entonces, de eso se trata. Algo que me olvidé de mencionar respecto a esta herramienta que estamos usando, perdón, voy a hacer ese impasse, es que tenemos un espacio de Q&A, de preguntas que pueden utilizar cuando quieran. En el espacio de preguntas y respuestas y de interacción voy a ir leyéndolas si les parece y vamos interactuando desde ese lado, pero las preguntas las pueden ir escribiendo ahí cuando ustedes tengan ganas. Bien, voy a continuar. Entonces, decíamos, independientemente si es un rinoceronte gris, si es un cisne negro, estamos en un momento en el cual tenemos que jugar un juego que no estamos acostumbrados a jugar. Y acá es donde empezamos a hablar de futuro, del status quo y de que habitualmente lo que nos pasa como personas y como organizaciones es que creemos que el futuro es la continuidad del presente. Y no tenemos en cuenta que hay puntos de inflexión que generan que ese futuro probablemente sea totalmente distinto. El futuro no es la continuidad del presente, nunca lo será, pero nosotros, por nuestra necesidad de certidumbre, deseamos que así sea. Entonces, aquellas organizaciones que tengan la habilidad de entender cuáles son los escenarios plausibles que puedan darse a futuro, van a ser quienes más abiertos estén a estar preparados para cualquier cosa que pueda suceder. Y lo primero que tenemos que entender a la hora de pensar en lo que hoy se llama foresighting o como decía recién, escenarios futuros, es que no tenemos que predecirlo. O sea, no hay forma precisa de hacerlo. No somos futurólogos, pero sí lo que tenemos que intentar es entender qué es lo que es posible para, de alguna forma, estar mucho más abierto a posibilidades que si no trabajamos sobre eso, no podremos de alguna forma desarrollar las fortalezas necesarias para encararlas. Entonces, cuando hablamos de futuro, no hablamos de intención de predecir exactamente lo que ocurrirá, sino más bien de expandir posibilidades para estar listo para lo que sea que vaya a ocurrir, ¿sí? Y esto nos va a permitir, la clave de todo esto, tener la capacidad de adaptarnos a lo que ocurrirá en ese futuro, ¿sí? No buscamos el próximo big thing o la próxima gran cosa. Es probablemente que todos sepan eso, sino más bien lo que vendrá después de eso que todos sabemos que vendrá, ¿sí? Ahora, para eso es importante que no pensemos en que habilidades técnicas, habilidades del día a día nos van a ayudar a que eso ocurra. Para lidiar con el futuro es mucho más importante ser imaginativo, ser creativo, que tratar de estar en lo correcto, ¿sí? Aquellos que vislumbraron escenarios futuros que no tenían relación con el presente y que fueron descartados por esa misma razón, fueron los que tal vez finalmente tenían razón. Entonces, si lo importante es ser consciente de lo que puede ocurrir, de vuelta, no es importante estar en lo correcto, lo importante es ser lo suficientemente creativo para entender que lo que puede pasar no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el presente. Porque de alguna forma, cosas que ocurrirán dentro de 10 años requieren una decisión hoy, ¿sí? Y acá voy a traer un concepto de Alvin Toffler, un futurólogo, que lo que dice Toffler es que imagínense los que viajan, ¿no? Cuando llegamos a un país que es totalmente diferente al nuestro, lo que tenemos es un choque cultural, ¿sí? Experimentan lo que él llama un future shock, que es, nos encontramos con un lugar que no conocemos, con una cultura que no conocemos, con gente que no conocemos que habla un idioma distinto, con costumbres distintas, y no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. Entonces, imagínense no solamente a un individuo viajando a otro país, sino a toda una sociedad, a una generación entera, incluidos sus miembros más débiles, los menos inteligentes, los más irracionales, que se transportan repentinamente a ese nuevo mundo. Lo que dice Toffler es que el resultado de que esto ocurra es una desorientación masiva. Por eso lo llama un future shock. Es un shock a gran escala. Y eso es lo que nos está pasando hoy. De un día para el otro nos transportamos al futuro, llamémoslo, o nos transportamos a un mundo que no tiene nada que ver con el que habitualmente vivíamos. Y vamos hacia un mundo post-cuarentena
que probablemente sea muy diferente, porque por eso hoy se habla de la nueva normalidad. Gran parte de lo que están haciendo las organizaciones hoy es tratando de entender cómo será esa nueva normalidad. Porque quien mejor la entienda, mejor va a poder posicionarse en pos de desarrollar las habilidades y las competencias necesarias para vivir en ese mundo que va a ser distinto al de hoy y al pre-pandémico. Y acá es cuando yo habitualmente digo que tenemos que tener cuidado con aquellos que creen saber todo, con aquellos que son expertos, con aquellos especialistas, con aquellos que tienen muy claro lo que va a suceder. Porque raramente hoy alguien pueda tener muy claro lo que va a suceder. Porque raramente alguien pudo haber tenido claro que iba a ocurrir no sé, el atentado a las Torres Gemelas o la Primera Guerra Mundial. Entonces, quiero ponerles un ejemplo muy claro y es este que vemos acá. Resulta que todos los años la Agencia Internacional de Energía hace un pronóstico de el uso de la energía fotovoltaica que se dará en el mundo. Y cuando digo energía fotovoltaica es energía solar, ¿no? Y lo que ven acá en este gráfico son las líneas horizontales que año a año los expertos y los especialistas fueron prediciendo que se iba a dar en cuanto al consumo, y la que es exponencial, la que es vertical, la que está en negro, fue el consumo real. ¿Qué quiero mostrar con este gráfico? Que a pesar de que la evidencia esté frente a nuestras narices, que veamos que la curva crece exponencialmente, nuestros especialistas y expertos van a seguir prediciendo como su mindset, como su mindset les permite y como su experiencia les permite, porque de alguna forma basan sus predicciones en base al pasado. Pero dijimos que el futuro no tiene nada que ver con el pasado. Entonces, por más que tengamos la evidencia enfrente, creemos que es una moda, creemos que es momentáneo, creemos que no estamos viendo que lo que está ocurriendo es un cambio de era o un cambio de paradigma. Entonces, son importantes los expertos, por supuesto, son importantes los especialistas, por supuesto, pero también es importante aquel, llamémoslo entre comillas, ignorante, que pueda hacer preguntas que el especialista no, que abre potenciales futuros que el especialista nunca va a ver. Entonces, ¿son importantes los gurúes? Por supuesto, claro que sí. Pero también es importante estar abierto a algo que el gurú nunca va a estar. Y con esto lo que quiero decir es que es como un círculo vicioso, si se quiere, de 3 momentos. La primera es, analizo cuáles son los escenarios futuros plausibles o posibles. Encuentro potenciales insights que me permiten entender dónde quiero jugar y qué es lo que podrá ocurrir, y después tomo acción. Y eso va y vuelve de forma constante. Entonces, una de las grandes habilidades de las organizaciones hoy en día tiene que ver con entender el futuro y para eso entender señales. Porque los escenarios futuros se generan a partir de este tipo de cosas. Y este es un ejemplo. Cuando vamos a una plaza y vemos este tipo de carteles, a mí me llaman la atención, porque nunca antes lo había visto. Son esas pequeñas señales, una noticia que leen en el diario, cómo se comportó una persona que me sorprendió y me llamó la atención. Es tomar ese tipo de cosas para decir, opa, algo está cambiando. Porque una señal, de alguna forma, es algo que ocurrirá en el futuro, pero ya se está dando en el presente, donde todavía no es mainstream, ¿sí? No está desperdigado por todos lados. Es un ejemplo específico del futuro en el presente, algo que llama la atención, ¿sí? Algo de lo cual querés saber más. Cuando empezamos a tomar un montón de señales, podemos empezar a construir escenarios, ¿sí? Esos escenarios son la combinación de esas señales, y para tomar esas señales tenemos que hacernos 4 preguntas, les diría. La primera es, ¿qué tipo de cambio representa? O sea, ¿de qué estadio a qué estadio está pasando? ¿Cuál es la fuerza detrás de esa señal? De alguna forma lo que moviliza, cuál es el motor que se da, porque la señal es lo que podemos ver, pero es como un iceberg, abajo hay una fuerza mucho mayor que la potencia. ¿Cómo será el mundo en 10 años? Por ejemplo, por poner una escala de tiempo, habitualmente pensamos en 10 años, si esa señal se profundiza, ¿sí? Si se vuelve más potente para un lado o para el otro. Y por último, si queremos ayudar a que ese futuro ocurra, o es un futuro que nos va a perjudicar profundamente y queremos evitar que eso ocurra. Eso nos va a permitir posicionarnos dentro de ese escenario. Porque algo que hacemos a la hora de hablar del futuro es olvidarnos de dónde trabajamos y quiénes somos y dónde estamos. Generamos escenarios independientemente de nosotros. Y una vez que generamos esos escenarios, nos colocamos nosotros como organizaciones para entender a qué queremos jugar y cómo queremos jugar, ¿sí? Nosotros estamos inmersos en escenarios, los escenarios no dependen de nosotros.
Y por último, lo que quiero decir para cerrar esta parte, y abro así algunas preguntas para después seguir hablando de innovación, es esto. Salimos de una curva de la forma de hacer las cosas hoy para pasar a la forma de hacer las cosas del futuro, que no sabemos cómo va a ser. Son dos curvas que se cruzan y en algún momento el futuro se vuelve el presente y así sucesivamente, y eso es paulatino, no es que claramente no se da un día para el otro, aunque hay casos como el que estamos viviendo que tienen un punto de inflexión muy claro, ¿no? Entonces, hay comportamientos de la sociedad, hay hábitos que empiezan a modificarse, habitualmente es de forma paulatina, excepto en estos casos en los cuales es drástico, pero este tipo de comportamientos no es que llegó para quedarse, va a mutar hacia un nuevo tipo de hábito cuando todo esto se acabe de alguna forma, ¿no? Bien, voy a abrir a preguntas si es que tienen. Pueden escribirlas en el chat, supongo, creo que acá hay un chat, sí, correcto, y si no, a través de Q&A, y después continuamos, pero me sirve también para tomar un vasito de agua. Sabrina dice, buenos días, ¿qué herramientas podrían sugerir para entender la nueva normalidad? ¿Qué empresas o para profesionales independientes? Gracias. Bueno, vamos a ver unas herramientas a partir de esta sesión de preguntas y respuestas, así que lo dejo para después. Si es que no la termino de responder con lo que se viene después, Sabrina, volvemos a retomar el tema. Creo que alguien levantó la mano. Tengo que abrir esto para ver quién levantó la mano. Aquí. Florencia. Ahí te abrí el micrófono para que puedas preguntar. Florencia Alba. Estás muteada. Tu micrófono está ahora ahí. Bueno, vamos con Susana mientras Florencia... Susana, tenías una pregunta. Hola. ¿Se escucha? Tal vez estuve hablando todo este tiempo y nadie me escuchó. Hola, hola. Susana, Florencia, María Soledad. Ahí se escucha ruido de fondo, creo que es Susana. Hola, hola, ¿se escucha? Ahí se escucha. Bueno, aquí habla Soledad Manquirriaín, un gusto. Se te escuchó tranquilo toda la charla hasta el momento. Bueno. No, más que pregunta era un comentario y definitivamente concuerdo en la importancia de estar abiertos a los cambios y cómo la nueva normalidad nos trae ese llamado a despertar, sobre todo en las instituciones más tradicionales, pero en todos los aspectos, todos los sectores, de la importancia también de estar abiertos a observar y entender cuáles son esas habilidades y competencias que son necesarias desarrollar, ¿no? Porque al final podemos trabajar en muchos temas más técnicos, pero ante justamente un futuro medio incierto, una nueva normalidad, donde nadie tiene claro cómo va a ser, es fundamental estar abiertos y a que las instituciones o los líderes de las instituciones puedan trabajar justamente en el desarrollo de habilidades y competencias de sus colaboradores, de sus equipos, de las personas que vienen a cargo, a fin de poder sobrellevar no solamente esta nueva normalidad, sino cualquier otra que pueda venir. Hace unos días leía un artículo que decía que a partir de ahora se proyecta que pueda haber una pandemia que vaya a ser a partir de 3 a 5 años. Entonces, ¿cómo nos preparamos también para poder afrontar nuevas pandemias de las cuales no estamos viéndolas el día de hoy, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que esto tiene que ver, concuerdo con lo que decís, con no desarrollar las habilidades en pos de pasar este momento que estamos viviendo, sino desarrollar las habilidades para adaptarse a cualquier cosa que pueda venir a futuro, ¿no? Sí, es una gran habilidad de las compañías. Buenísimo. Florencia, ¿querés, a ver si seguís con la mano levantada, querés contarnos tu comentario, pregunta, pedido, sugerencia, queja? Bajo la mano. Bueno. Esto ya está. Bueno, acá tengo una pregunta. Marcelo dice, hola, ¿hasta dónde crees que las nuevas tecnologías ayudan o dificultan estos nuevos procesos? Yo creo particularmente que estamos en un momento en el cual
la transformación digital se aceleró de forma drástica. Había compañías que tenían estrategias de 2 años para implementar su transformación en 4 o 5 y lo han planificado en 2 días y lo han ejecutado en 4. De alguna forma, hoy las tecnologías nos permiten resolver cosas que en otro momento hubiesen sido imposibles. El problema lo tenemos cuando ponemos la tecnología por delante y no al servicio de, ¿no? Cuando desarrollamos tecnología y soluciones al servicio de las personas, del ser humano, todo se vuelve mucho mejor. Pero cuando creemos que la tecnología es el fin y no es el medio, es cuando tenemos el doble desafío, ¿no? El de resolver lo que tenemos por delante como escenario y la tecnología per se. Y entender esos escenarios futuros a través de Big Data o Small Data, después vamos a hablar de eso un ratito, nos permite ser mucho más certeros en lo que puede llegar a ocurrir. Porque de alguna forma el futuro no va a ser como el pasado, pero un poco se le parece. Y la historia se repite de una u otra forma. Entonces, gran parte, una de las grandes estrategias a la hora de generar escenarios futuros tiene que ver con mirar hacia atrás para entender hacia adelante. Y una de las grandes formas de mirar hacia atrás es con la gran cantidad de información que hoy tenemos respecto a comportamientos pasados y sucesos históricos. Vamos con Alejandro. Buenos días. ¿Cómo liderar nuestros equipos hacia lo creativo cuando tenemos integrantes ejecutores más que creativos? O cuando la cultura organizacional no va de la mano con la creatividad. Bueno, es una gran pregunta. La realidad es que no creo que la innovación pase por la creatividad de las personas, sino más bien por lograr generar equipos interdisciplinarios con diferentes personalidades, donde tal vez un creativo necesites, pero también necesitas a los ejecutores y a los analíticos y a los críticos. Entonces, cuando uno logra esa diversidad es cuando logra realmente una innovación. Ahora ya vamos a hablar de eso. Pero cuando tu cultura organizacional no premia la generación de ideas, cuando tu cultura organizacional no fomenta la comunicación, la discusión, el arriesgarse, se hace mucho más complicado. Ahora vamos a hablar específicamente de eso en unos minutos, pero una de las grandes formas de... A ver, yo les podría decir, una organización puede innovar con pequeños chispazos de algunas personas que tienen algunas ideas y que justo a los jefes les sobraba presupuesto, entonces terminan generando una innovación que termine siendo útil para la compañía. Eso es como madurez casi nula. En otro extremo, cuando tu cultura es de innovación, cuando no te preguntas si estás innovando o no, sino que es tu forma de trabajar, en el medio de distintos estadios. Lo que digo es, uno puede innovar a pesar de que su cultura no sea de innovación, y para eso tiene que dar algunos baby steps, si se quiere, algunos pequeños quick wins para ir sumando adeptos e ir yendo hacia una cultura de innovación. Vamos a hablarlo en un ratito particularmente sobre eso. ¿Les parece que dejo algunas preguntas ahí colgadas y después seguimos para poder avanzar? Y espero responder esas preguntas a medida que vayamos avanzando. De todos modos, al final vamos a abrir el espacio nuevamente para más preguntas. Así tratamos de cumplir con los tiempos prometidos y no le sacamos demasiado tiempo a los participantes que están atentamente escuchando. Espero, por suerte no veo a los que se están durmiendo porque no hay cámara, así que eso me ayuda. Bueno, vamos, sigamos para adelante. La cancha está marcada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno innova, suena tal vez contraintuitivo, pero lo peor que le puede pasar es tener libertad total. Porque cuando uno tiene libertad total, termina generando innovaciones que tal vez no sean de interés para la compañía, para el top management, tal vez no es realmente donde la compañía quiere apostar, tal vez se generan innovaciones que no tienen que ver con lo que la compañía vislumbra como futuro. Entonces, cuando nosotros tenemos la cancha marcada, me refiero a, sabemos cuáles son los futuros posibles, y si el futuro posible es que, digo cualquier cosa, digo que vivamos en Marte, tal vez nuestro futuro como compañía, porque después recuerden, después sumergimos a la compañía en el futuro diseñado, tal vez nuestro futuro sea vender oxígeno. Entonces, cuando me marcan la cancha, me están diciendo, movete en este espacio para innovar, porque acá es donde nos interesa, acá es donde está el foco, acá es donde vemos el futuro. Todo lo que no tenga que ver con esto está fuera de lo que nos interesa jugar, ¿sí? Entonces, así no, lo que ocurrirá es que no vamos a terminar haciendo esfuerzos gigantescos en innovación para algo que no es de interés para la compañía o no lo ve como algo
plausible o con futuro, ¿no? Entonces, parece contraintuitivo, pero tener ciertos límites nos dan el marco donde vamos a poder innovar. Y eso se trata del futuro que generamos antes. Ahora, traigo esto porque muchas veces me preguntan, ¿y los hackatones y los eventos? ¿Y está bueno esto de que hagamos un evento para toda la compañía en donde todos puedan aportar sus ideas? La respuesta es no, sí, no, más o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hacemos un hackathon porque queremos que la compañía genere muchas ideas para resolver un desafío, usualmente no termina de funcionar tan bien. Ahora, cuando hacemos un hackathon porque consideramos que es un evento de quiebre, esto quiere decir un punto de inflexión para la compañía, en donde sensibilizamos a todos y cada una de las personas que participan del hackathon y las que no participan, en pos de anunciar que a partir de ahora la compañía tiene como norte la innovación, donde es algo que vamos a reconocer, donde es algo que que vamos a valorar, es cuando cambia la cosa. Porque lo que puedo hacer ahí es concientizar a toda la compañía. Lo que puedo hacer es detectar agentes de cambio que puedan ser los que lleven la bandera de la innovación hacia adelante. Y lo que puedo hacer es no solo entender algunas buenas ideas que puedan surgir, por supuesto, siempre surgen buenas ideas, sino también entender qué es lo que la gente piensa, dónde creen que están los desafíos, ¿sí? Porque una cosa es lo que vemos nosotros desde, si se quiere, la gerencia general, la dirección de recursos humanos, la dirección de tecnología, o de donde sea que trabajemos, y otra cosa es lo que se ve, llamémoslo, en la base de la pirámide, ¿sí? Entonces, siempre es importante escuchar qué pasa ahí, porque la innovación, digo, es bottom-up. O sea, la decisión se toma arriba, pero la innovación nace desde abajo. Entonces, un hackathon sí es importante, o cualquier tipo de evento, siempre y cuando sea considerando un evento de quiebre y por ende las expectativas estén puestas ahí y no en la super idea disruptiva que va a cambiar el futuro de la organización, ¿sí? Ahora bien, si llegamos a lanzar este evento, o aunque no lo hagamos, algo que tenemos que hacer es definir el governance. Porque en una compañía, cuando todos innovan, nadie innova, excepto que tu cultura sea de innovación. Y como probablemente todavía nuestra cultura no sea de innovación, tenemos que generar, supónganse, una oficina que gestione la innovación, ¿sí? Que es creada para que desaparezca, ¿sí? La creamos porque hoy alguien tiene que tener ese governance, pero cuando hayamos hecho una transformación hacia una cultura de innovación, probablemente esa oficina ya no tenga sentido, ¿sí? Ahora, ¿qué hace esa oficina? Hay varias responsabilidades que podría tener y que hoy en día se le asigna. La primera tiene que ver con innovar per se, y eso no es lo que recomiendo. Lo que recomiendo es que sea una oficina que gestione la innovación, ¿sí? Que mire todo el tiempo hacia afuera, que entienda lo que está pasando, que identifique cuáles son los cambios de comportamiento en la sociedad, que entienda qué tecnologías pueden generar oportunidades o amenazas, qué están haciendo las organizaciones, qué pasa en industrias adyacentes. De alguna forma es mirar hacia afuera. Y ahora puedo agregar mirar hacia afuera y hacia adelante, ¿sí? ¿Qué pasa en el futuro y qué pasa fuera de nuestra organización? Porque somos habitualmente muy ombligocéntricos, nos miramos a nosotros mismos. Y la innovación muchas veces viene de la afuera. Voy a ir un poquito más rápido porque no vamos a llegar si no. La siguiente tiene que ver con identificar desafíos. No hay peor cosa que hacer que innovar sobre algo que no va a tener impacto, ¿sí? Entonces, que esta oficina o quien tenga el governance de la innovación sea consciente de cuáles son los desafíos a resolver, nos va a permitir poder trabajar con o poner el esfuerzo sobre soluciones que van a tener un impacto resolviendo un desafío real de la compañía. De hecho, habitualmente lo que pasa es que las compañías generan un grupo de trabajo, los más inteligentes de la compañía, los ponen en una sala diferente, se pueden vestir distinto, tener comida gratis, llegar a cualquier horario, y lo que termina pasando es que generan innovaciones que no tienen que ver con los desafíos que tiene la compañía hoy, porque terminan aislados del resto de la organización. Lo otro que tenemos que generar es esto de la constante generación de ideas. Por parte de quien tenga el governance y por parte de toda la organización. Si nosotros sensibilizamos es porque abrimos las puertas a la organización a que proponga ideas, ¿sí? De forma constante. No importa qué hora, no importa qué día. Digamos, la ventanilla abierta 24/7, en donde cualquiera puede proponer ideas y el propio área que tenga el governance también tiene que generar esas ideas, y eso va generando un funnel que nos va a ir permitiendo entender cuáles tienen mayor impacto, qué esfuerzo implican,
quién la podría ejecutar, porque habitualmente quien genera las ideas no necesariamente tiene la capacidad de ejecución, como una de las preguntas que teníamos recién. Y para eso lo que tenemos que tener, esto es algo muy simple, pero nos ayuda mucho, que es un sistema que gestione esas ideas, que es como si fuese un CRM que nos va permitiendo entender qué ideas van avanzando por los diferentes estadios hasta llegar a un producto mínimo viable implementable y un futuro producto también. Para eso tenemos que definir procesos que acompañen esto, no solamente cultura, ya vamos a hablar de eso también. Y por otro lado, tenemos que tener una, llamémosla red de embajadores, ¿sí? Porque cuando hablamos de innovación, no solamente hablamos de innovación hacia el mercado, sobre nuevos productos, nuevos servicios, sino también hablamos de innovación hacia adentro. Uno puede innovar sobre procesos, sobre estructuras, sobre casi lo que tengamos ganas. Y cuando hablamos de, por ejemplo, innovar en el área de recursos humanos, ¿quiénes son los mejores para innovar en el área de recursos humanos? Probablemente recursos humanos. Solamente que tienen que tener metodología, tienen que tener el mindset, tienen que tener herramientas, tienen que tener los procesos. Entonces, lo mejor que le puedo pasar a quien tenga el governance de la innovación en una organización es tener embajadores en todas las áreas que sean quienes fomenten eso, son como agentes de cambio, quienes generen los espacios para que la producción de ideas ocurra, quienes transmitan la metodología, y eso de a poco va a ir permeando en toda la organización. Y esto, por supuesto, ya lo hablamos antes, tenemos que tener la capacidad de generar prototipos y validarlos de forma constante. Y cuando digo esto, hablo de pensar que no tiene que salir perfecto, que es un poco trillado esto, pero cuando estamos en momentos de crisis, la incertidumbre es grande, el riesgo también, ya lo hablamos antes, y aunque no estemos en tiempos de crisis, es necesario validar lo antes posible, entender si mi idea tiene alguien del otro lado que le interesa, que la puede consumir, porque tiene que ser factible, pero también tiene que ser viable, y por supuesto tiene que haber un interés del otro lado, o una audiencia que la necesite. Entonces, es importante generar prototipos y validar con el mercado de forma constante. Esa es una de las grandes debilidades de las grandes organizaciones hoy en día, que es hasta que no está perfecto no lo saco. En contraposición de una compañía como Mercado Libre, por ejemplo, que tiene uno de sus pilares que es beta continuo. Estamos en beta continuo, que es en realidad el producto nunca va a estar terminado, es algo que evoluciona constantemente. Entonces, tener un principio cultural de esas características hace que la gente se anime a hacer cosas que no se animaría de otra forma, o que lance cosas que no lanzaría en otro tipo de organizaciones y de culturas. Y cuando empezamos a tener muchas ideas, tenemos que garantizar que nuestro portfolio esté balanceado. Uno de los grandes errores de las compañías es que intenta tener un único tipo de innovación, cuando el ejemplo típico que puedo darles tiene que ver cuando nosotros tenemos ahorros, por ejemplo, y esos ahorros están abajo del colchón, y decidimos invertirlos, no ponemos todos los huevos en la misma canasta. Entonces, un poco de ese dinero va hacia acciones de una empresa muy consolidada, va a un porcentaje de una startup, y otro compra un departamento para alquilar. Entonces, lo que hago es diversificar. Lo mismo ocurre con la innovación. Tengo que intentar apuntar a proyectos que sean disruptivos, a proyectos que innoven en áreas adyacentes a lo que conozco, y algo que es más parecido a nuestro core, ¿no? Habitualmente es un 70-20-10. 70 en el core, 20 adyacente y 10 disruptivo, porque mientras más disruptivo, menos probabilidad de éxito, más riesgoso, pero eso va variando los porcentajes según cada industria y según cada compañía. Pero es importante tener ese portfolio balanceado. Y por supuesto que tengo que entender que no puedo medir mis proyectos de innovación de la misma forma que mido mis proyectos tradicionales, porque si no, nunca van a ser un éxito, porque estoy comparando con cosas que ya funcionan. Entonces tengo que identificar aquellos indicadores que tienen sentido para la innovación, ¿sí? No puedo pretender que funcione de la misma forma que mi vaca lechera que tengo hace 10 años. Entonces, alterar los indicadores en pos de medir el éxito, que es difícil, no digo que sea sencillo, nos permite no matar a las ideas desde un principio, ¿sí? Y una de las cosas más importantes para cerrar esta etapa de la charla tiene que ver con premiar y festejar, que es algo que a veces nos cuesta un poco, que es cuando a alguien le fue muy bien en un proyecto que tenía, habitualmente lo premiamos. Pero cuando alguien se animó a hacer algo en lo cual no le fue tan bien, aunque haya generado grandes aprendizajes, tal vez no lo premiemos tanto. Hasta a veces probablemente lo castigamos. Entonces, si nosotros queremos que la gente proponga ideas y se anime a llevarlas adelante, siempre y cuando el riesgo sea controlado y el aprendizaje sea
sea visible, creo que premiar es una de las grandes cosas que podemos hacer. Y eso tiene que ver con lo que hablamos antes, que es nuestra cultura y nuestro sistema de reconocimiento. Y festejar un fracaso, por más que esté trillado y sé que parece hasta ilógico, fracaso también suena un poco fuerte, porque lo que estamos festejando en realidad no es el fracaso, sino es el aprendizaje de algo que no funcionó. Si tu cultura no te permite eso, probablemente te cuestiones la próxima vez si querés proponer una idea o no, y eso es lo peor que nos puede pasar, porque coartamos los espacios en donde las nuevas soluciones puedan fluir y mantenemos el status quo que venimos teniendo, ¿no? Y no permitirnos cambiar no es un lujo que hoy podamos darnos, sobre todo en los contextos en los cuales estamos viviendo tan cambiantes. Pero algo que sí me parece importante es por dónde empezamos. Como lo que tratamos hasta acá fueron algunos puntos de relevancia en pos de innovar en estos momentos, pero a veces es difícil comenzar. Entonces, me parece importante darles algunos tips para encarar estos primeros pasos. Y el primero tiene que ver con transformar a los líderes. Si nosotros no ponemos el foco sobre nuestro top management, sobre el número uno de la compañía, el éxito probablemente esté mucho más lejano o casi sea imposible alcanzarlo, porque necesitamos que la innovación salga de abajo, pero que tenga los sponsors de arriba que estén comprometidos con esto. Entonces el primer paso siempre es trabajar con los líderes, es educarlos. Si no tenemos el apoyo, el sponsorship del número uno de la compañía, casi que el 50% del proyecto, no sé, ahora, o digamos de otra forma, el 50% del éxito del proyecto tiene que ver con el apoyo del número uno. Entonces me parece que es el paso, es el primer paso que hay que dar en cualquiera de estos procesos. El segundo diría que tiene que ver con definir una propuesta de valor. Y con esto me refiero a que no hay nada peor que, como dijimos antes, innovar sobre algo que a nadie le interesa. Entonces, como compañía en estos momentos en los cuales nuestro escenario se ve difuso, se ve distinto a tradicional, ¿dónde podemos posicionarnos nosotros que estamos agregando valor? Y tal vez ese valor no es el que veníamos agregando antes porque el contexto es distinto. De hecho, cuando todo vuelva a la normalidad, o de vuelta, nueva normalidad, probablemente el cliente espera una cosa que antes no esperaba. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Qué valor estamos otorgando que hoy tiene sentido que antes no tenía? O que en un futuro tendrá sentido que hoy no tiene. La tercera tiene que ver con metodología de trabajo. Y acá hablamos se cree que la innovación tiene que ver con el caos. Y un poco es verdad. Ese caos lo tenemos que permitir, pero también podemos ordenarlo. Tener una metodología de trabajo nos va a permitir que el caos se mantenga, pero ordenarlo de forma tal que maximicemos el rédito que nos puede generar estos procesos. Entonces, acá no recomiendo ninguna metodología en particular. Acá para mí es un trabajo que cada compañía tiene que hacer, entendiendo su estado actual, su norte, su cultura actual, su cultura deseada, el talento que tiene. Entonces, será importante que ese caos tenga una metodología detrás que pueda encauzar los esfuerzos. El tercer paso diría que tiene que ver con empujar las fronteras de la organización, que es no quedarnos con lo que es posible, con el status quo. Y acá voy a hablar de un concepto que es bastante conocido, que tiene que ver con el sistema inmunológico de las organizaciones, ¿no? Cuando una organización quiere innovar y empieza por su core, por lo que hace, por su esencia, probablemente fracase. Porque las organizaciones tienen un sistema inmunológico que va a tratar de defender el status quo a toda costa. Entonces, lo que buscamos es empezar innovando en la frontera de la organización, en algo que no moleste demasiado al negocio principal, que requiere esfuerzos que no impliquen que pongo en riesgo lo que estamos haciendo y que, como no molestamos tanto, nadie va a venir a quejarse. Y un buen ejemplo tal vez sea el de Nespresso. Nespresso fue una idea que surgió hace muchos años, pero recién empezó a funcionar cuando crearon un equipo aislado en la frontera de la organización que innovaba sobre algo diferente, que se animaba a hacer cosas sin perjudicar a los equipos que estaban trabajando en el core de Nestlé, que era su café, ¿no? Una buena historia tiene que ver con, bueno, a
A Walmart le pasó algo bastante parecido con su transformación digital. Bueno, hay muchos ejemplos en donde el sistema inmunológico repele cualquier intento de atacar su cuerpo. Entonces, la frontera es algo que en donde la innovación se siente cómoda, si se quiere. La quinta tiene que ver con mirar hacia afuera. Esto lo hablamos antes, que es, si me miro a mí mismo, difícilmente puedo hacer algo distinto. No solo porque afuera tenemos espacios de inspiración, sino porque tenemos estímulos que generan que podamos ver las cosas desde otra perspectiva, que tomemos cosas de otras industrias y las apliquemos a la nuestra, que combinemos cosas que nadie antes combinó para intentar aplicarlas a algo, a un espacio o un ámbito en el cual nadie lo hizo antes, o sí lo hicieron pero desde otro lado. Entonces, el mirar hacia afuera me genera un constante estímulo, porque además no puedo asumir que yo voy a tener siempre las mejores ideas. Las mejores ideas probablemente estén afuera también, y por eso hablamos de Open Innovation habitualmente, y entender que están haciendo algunas startups que probablemente entiendan mejor el mundo que nosotros, porque nacieron en el mundo actual, no como nosotros, como grandes organizaciones que probablemente nacimos no solo en un mundo diferente, tal vez en otro siglo incluso. Entonces, aquellos que entienden el mundo hoy son aquellos que nos van a permitir generar una propuesta de valor mucho más adecuada para el momento en que vivimos. Esta que hablábamos antes, en base a una pregunta que surgió, que es, ¿qué mejor que utilizar información real para tomar decisiones? Habitualmente hablamos de que los líderes toman decisiones en base a su intuición. Eso está muy bueno, esto está muy bien, la intuición va a marcar la diferencia, pero si podemos ratificarlo con data y tomar decisiones basadas en información real de comportamientos pasados, y a eso le ponemos un poco de nuestra intuición, es donde vamos a marcar la diferencia. Creo que intuición sola no funciona, creo que data sola no funciona. Si combinamos las dos, vamos a lograr resultados totalmente distintos, sobre todo si podemos poner un poquito de tecnología, yendo a la respuesta de una de las preguntas que surgió antes. Si le podemos poner un poco de inteligencia artificial a eso, también podemos alcanzar resultados distintos. La número 7 tiene que ver con los agentes de cambio, que es, si yo quiero impulsar una transformación en nuestra organización, si yo quiero hacer que evolucione, si yo quiero moverla de su estado actual, necesito a aquellas personas que van a subirse a cualquier cambio que proponga, ¿sí? Tradicionalmente lo vemos como una campana de Gauss, en donde en un extremo están los early adopters, en el otro extremo están los bloqueadores o los bloqueantes. Vamos a ir a buscar esos agentes de cambio, los que están bien a la izquierda, que están deseosos de hacer algo distinto, que están deseosos de probar, de innovar, de crear, y vamos a tomarlos como quienes van a llevar la bandera de innovación para contagiar al resto. Tener esa red que después puede convertirse en la red de embajadores, como decíamos antes, es vital como primeros pasos en poder sumar sponsors, stakeholders y adeptos a la causa. La octava, y tal vez esta debería estar antes por la importancia que tiene, que es el foco en el cliente. Cuando nosotros intentamos innovar porque se nos ocurrió una idea, o intentamos innovar porque surgió tal tecnología que puedo aplicarla a tal, pero no ponemos el foco sobre la necesidad del cliente, sobre el desafío que tiene hoy, consciente, inconsciente, emergente o no, es cuando los esfuerzos en innovación carecen de sentido. El cliente o a quien le ofrece, cliente interno, externo, sobre lo que sea que estamos innovando, es quien tiene las respuestas. Muchas veces no es consciente de esas respuestas, pero si nosotros tenemos la capacidad empática de observar dónde están esos desafíos, va a ser mucho más fácil la innovación. Cuando el éxito sobre la innovación está puesto sobre el desafío y no sobre la solución, sobre entender. De hecho, hay una frase de Einstein que decía, bueno, no lo conocía Einstein, ¿no? Pero dicen que es de él, si me dan 1 hora para resolver un problema y mi vida dependiera de ello, dedicaría 55 minutos a entender el problema y 5 minutos a resolverlo. Porque cuando comprendemos el problema de forma profunda, resolverlo es mucho más sencillo. ¿Sí? La experimentación, de la cual hablamos antes, esto de generar productos mínimos viables, y acá es donde la cultura entra también, ¿no? Decíamos, bueno, tengo que estar cómodo con la incertidumbre, con la ambigüedad, con un mundo que es VUCA, si se quiere. Entonces, si vamos a algo distinto, tenemos que recorrer caminos distintos, caminos que no recorrimos antes. Y si no los recorrimos antes, no sabemos qué nos puede esperar. Lo que sí estamos seguros es que si recorremos los caminos de siempre, el resultado va a ser el de siempre. Entonces tenemos que estar dispuestos a arriesgarnos un poquito, a equivocarnos, a ser resilientes, por más que de vuelta es una palabra que escuchamos muy seguido últimamente,
pero que tengamos la capacidad de aprender de forma continua. Aquella organización que no experimenta, por ende no aprende, no tiene la capacidad de adaptarse. Y por último, estas ganas de querer alterar lo que somos hoy. Porque si hacemos todo ese esfuerzo, pero realmente en lo profundo no queremos cambiar lo que somos ni lo que hacemos, difícilmente podemos encontrar algún resultado deseable en pos de la innovación. Entonces, si realmente queremos alterar el status quo de forma profunda y hasta es algo, una causa en la que creemos, todo lo demás va a ir surgiendo. Pero si esto no se da, difícilmente podamos cambiar drásticamente lo que hacemos. Tal vez logremos alguna mejora sobre cómo se hacen las cosas hoy, pero no será drásticamente distinto. Por ende, viviendo en un mundo drásticamente distinto, difícilmente la solución anterior tenga sentido. Algunos problemas que pueden ocurrir en el camino, y acelero porque nos quedan, ya estamos pasados. Problemas típicos que pueden ocurrir. Falta de mindset. ¿Sí? Cuando el mindset no está, y tiene que ver con esto último, ¿no? Si no tenemos un mindset que nos permita ir hacia la innovación, seguiremos en la compañía que creamos, o en la compañía que venimos trabajando. Entonces, un mindset de abundancia, un mindset de que las cosas pueden ser distintas, y no uno en el cual el status quo nos sienta cómodo, va a ser clave, y muchas veces el mindset es la causa por la cual no funciona, por más que todo lo demás esté alineado. Hablando de alineamiento, una falta de alineamiento del top management, en donde algunos crean que el norte es hacer las cosas distintas y otra parte que no, y el proyecto avance de todas formas. Un governance fracturado, en donde lo que encontramos es que no queda claro quién hace qué, ni cómo, ni quién tiene la responsabilidad, ni qué es lo que medimos, ni cómo garantizamos el éxito, ni cómo medimos ese éxito, ni cuál es el progreso de nuestro proyecto, si se quiere de alguna forma. La falta de mirada sistémica. No porque tengamos un sistema de innovación vamos a ser innovadores. Tenemos que tener los procesos adecuados, tenemos que tener la cultura adecuada, tenemos que tener la estructura que nos permita que fluya la información. Las estructuras lentas habitualmente son los que nos impiden avanzar a una velocidad tal que tenga sentido lanzar la innovación en el momento oportuno, ni antes ni después. Apostar a un solo tipo de innovación, lo que hablábamos antes, esto de si quiero ser totalmente disruptivo y todos mis proyectos son súper innovadores y son cohetes a la luna, difícilmente pueda tener éxito. Entonces tengo que balancear ese portfolio, como decíamos al principio. Malas decisiones que tienen que ver habitualmente con los líderes. Cuando hablamos de innovación, hablamos de algo que es contraintuitivo, antiintuitivo. Porque si hubiese sido intuitivo, ya lo hubiésemos hecho. Entonces, tener el mindset de que tal vez mi intuición como líder me dice que esto no va, pero darme la posibilidad de explorarlo de todas formas, es una de las claves. De vuelta, la innovación es contraintuitiva. Entonces, tengo que arriesgarme a hacer cosas que mi intuición me dice que no vaya por ahí. ¿Sí? Sin historia, y con esta cerramos para abrir a preguntas, sin historia tiene que ver con un storytelling. Muchas veces las innovaciones no fluyen en las organizaciones porque no hay una historia detrás. Es una solución, un desafío y eso es todo. Cuando sabemos que si le ponemos un poquito, llamémoslo de marketing, cuando hablamos de cómo fue creado esto, por qué, a quién impacta, qué genera, apelamos a las emociones, apelamos a la neurociencia, es cuando las innovaciones empiezan a fluir a través de la organización y sin darnos cuenta llegamos a ese primer MVP, ¿sí? A ese primer producto mínimo viable que puede ser lanzado al mercado. Ahora, sin una historia detrás de esas innovaciones, difícilmente fluya dentro de la organización nuestras ideas. Y para cerrar y abrirlo a preguntas, me gusta habitualmente cerrar con una frase, y esta me encanta. No la traduje, pero dice: "The reasonable man adapts himself to the world, the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself, therefore all progress depends on the unreasonable man". Entonces, los quiero invitar a que sean un poco más irracionales, porque de ahí vienen las grandes innovaciones. Pero si quieren, abrimos a algunas preguntas. Pueden levantar la mano, pueden escribirlas acá o en el chat. Voy a ir abriéndolas. A ver qué tenemos por acá. Tomás, ¿cómo hacer innovar al presupuesto? ¿Los quick wins son la clave? Bueno, con el presupuesto tenemos 3
todo un tema. La realidad es que innovar en el presupuesto es un gran desafío. El otro día, hablando de Whisky Stories, hicimos un podcast en donde hablamos, lo llamamos prostitución presupuestaria, que es básicamente cómo el presupuesto nos marca nuestra estrategia y lo que ocurrirá en el año. La realidad es que aquellas organizaciones que basan su estrategia únicamente en el presupuesto tienen un desafío por delante. Creo que alterar los procesos, sobre todo los de alto leverage cultural, son los que nos van a permitir salir de donde estamos, y los quick wins son una buena forma de hacerlo. O sea, mostrar pequeñas innovaciones incluso que requieren, de hecho, poco presupuesto habitualmente, aquellas que tienen un impacto fuerte pero poco esfuerzo, son las que pueden marcar la diferencia, ¿no? Dice Carlos, innovación y sustentabilidad. ¿Querés, a ver, querés como hacerlo en formato pregunta? Porque entendiendo, digo, sustentabilidad lo veo por dos lados. La primera tiene que ver con la sustentabilidad, medio ambiente y demás, y por otro lado, cómo sostener la innovación en el tiempo, que es una de las claves. Me parece que eso se va dando a partir del trabajo que uno va haciendo con cultura y con esos procesos de los que hablábamos, con el reconocimiento, con los mensajes que uno va mandando, con la generación de nuevos hábitos y demás. ¿Cómo manejar todo este esquema de innovación en una empresa que es muy pequeña? Dice Carlos Castellanos. Bueno, yo creo que las empresas muy pequeñas son quienes tienen la ventaja. Creo que son las que tienen la capacidad de moverse a una velocidad que una gran empresa no. Pero aquí hay un desafío, que es el siguiente. A ver, cuando una startup, como una pequeña empresa, tiene la agilidad para moverse, tiene que entender qué carrera le conviene correr. Y cuando una organización es muy grande y burocrática, si se quiere, o tiene una estructura muy pesada, también tiene que entender qué carrera le conviene correr. Porque a la gran empresa probablemente le convenga una maratón, porque tiene espalda para sostenerse en el tiempo, y a la pequeño emprendimiento, a la pequeña empresa le conviene un sprint de 100 metros, porque es probablemente el tipo de carrera que vaya a ganar. Y el claro ejemplo tiene que ver con las fintechs, si se quiere. Las fintechs, cuando nacieron, tenían una gran ventaja, que era su velocidad de adaptación para ofrecer algo distinto que los bancos no podían. Pero tardaron tanto en marcar la diferencia, que hoy los bancos ya lo han logrado hacer. Entonces, las fintechs dejaron de ser una amenaza para los bancos, los propios bancos están creando fintechs. Solo algunas fintechs lograron marcar la diferencia, el resto terminó desapareciendo. Entonces, me parece que es clave aprovechar la agilidad, aprovechar el talento, no generar demasiados procesos, sino más bien tratar de generar rápidamente que cada uno dentro de una pequeña organización aporte a las soluciones a generar. Cuando uno tiene una empresa pequeña, cada uno probablemente tenga una mirada distinta que aporte una solución. Entonces, son equipos rápidos que generan soluciones rápidas, que se prueban rápido y que vuelve feedback muy certero del mercado también de forma frecuente, ¿no? Que es la clave. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo podemos medir si estamos innovando? Bueno, eso es una gran pregunta y es uno de los grandes desafíos. Acá hay dos estilos de medición. El primero tiene que ver con cómo mide una organización si el dinero que está poniendo en lo que es innovación está dando sus frutos, y el segundo es cómo medir si mi innovación está funcionando. La innovación es mucho más sencilla de medir y va variando de innovación en innovación. Ahora, cuando hablamos de si los esfuerzos, en tiempo, dinero, recursos, está siendo exitoso de alguna forma, se hace más complejo, tiene que ver con medir algunas cosas subjetivas y algunas un poco más objetivas. Esto quiere decir que cuánto del revenue que yo genero tiene que ver con las innovaciones que lancé. Cuánto a ver, es difícil responder esta pregunta porque depende de dónde innoves. Cuando uno innova sobre sus procesos, va a ver el resultado en un periodo mucho más extenso. Cuando uno innova sobre servicios, el resultado está mucho más cerca, siempre y cuando tenga la capacidad de escuchar el afuera, escuchar el cliente, ¿sí? Si yo lanzo y no vuelve nada, difícilmente pueda entender dónde estamos. Pero hay una combinación de indicadores que tienen sentido trabajar a la hora de medir innovación, pero siempre están muy enfocados en el mercado. Entonces,
mi consejo ahí, y lo que nos fue funcionando mucho en los últimos años, tiene que ver con generar métricas ad hoc en cada organización. Va a depender un poco de tu estrategia de innovación, va a depender un poco dónde está el foco sobre el cual estás innovando, cuánto es sobre estructura organizacional o arquitectura, cuánto es sobre cultura, cuánto es sobre el go-to-market y cuánto termina siendo sobre tu visión, ¿no? Entonces, mi respuesta es, hoy no hay un estándar de mercado que te diga, lo podemos medir así, por ende, todos los rankings que tienen que ver con empresas más o menos innovadoras terminan dependiendo mucho de quién genera ese ranking y no hay un estándar que los pueda comparar. Marcelo pregunta, ¿estos tiempos de crisis son ideales para innovar o debo atender los temas urgentes? Te doy un escenario actual. ¿Los bancos deben trabajar en los regulatorios que les manda BCRA o deben innovar ahora en su modelo de atención en la actualidad que vivimos? Excelente pregunta, Marcelo. Y acá es donde traigo un concepto que para mí es clave, que son lo que llamamos organizaciones ambidiestras, que tiene que ver con aquellas organizaciones que tienen al mismo tiempo la capacidad de explotar y de explorar. Todas las organizaciones del mundo explotan, que tiene que ver con sus servicios, explotan lo que saben hacer, sus operaciones, es lo que les da revenue, facturación, es lo que les permite existir. Y otras organizaciones tienen, y muy pocas organizaciones tienen la capacidad de explorar, que es buscar nuevos desafíos, buscar nuevos mundos, buscar algo distinto. Porque las capacidades para explotar y explorar son totalmente distintas. Después les podemos compartir algo de esto, organizaciones ambidiestras, pero yo, lamentablemente, mi respuesta es las dos al mismo tiempo. Claramente, lo que pide el BCRA hay que hacerlo, pero no podemos dejar de lado nuestra evolución como organización, entendiendo que si no hacemos hoy algo que va a afectar en los próximos meses, años, probablemente en un futuro, el futuro esté mucho más complejo para nosotros. Creo que no podemos soltar ninguna de las dos. Creo que la crisis no solo es un buen momento para innovar, sino creo que es el momento para innovar, porque se dan las circunstancias clave que en el día a día no se dan, que me obligan a hacer cosas que en el día a día prefiero no hacer porque se lo dedico a cosas que creo más importantes, más urgentes o que están más cerca del negocio. Creo que la crisis un poco nos obliga a pensar distinto, entonces es cuando tenemos que desarrollar esta capacidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Innovación, exacto, ¿qué innovación hay en cuestiones ambientales y sociales? Creo que, a ver, en innovación ambiental hay de todo. Creo que el mundo está yendo hacia que las personas sean mucho más conscientes respecto a sus comportamientos y hábitos respecto al cuidado del medio ambiente. Creo que es una de las únicas espacios en donde nuevas generaciones educan a viejas generaciones. Habitualmente quien educa es el adulto y el joven es el que aprende, padre e hijo, supongamos. A mí mi papá yo le enseñé a mi padre, a no tirar papeles por la ventanilla del auto. Y así va sucediendo de generación en generación. Las nuevas generaciones son mucho más conscientes, con lo cual hay mucho innovación sobre eso. Y respecto a innovaciones sociales, me parece que estamos viviendo un momento en donde se está viendo el emerger de un montón de movimientos, sobre todo los de diversidad, que nos permiten evolucionar a nivel social y como sociedad, por supuesto, ¿no? Creo que las compañías de a poco, dependiendo mucho del país, hay países, por supuesto, mucho más tradicionales que otros, están adoptando todo tipo de medidas en pos de esa diversidad. Creo que estamos creciendo mucho en ese sentido. Acá Emerson levantó la mano, déjame... Ahí ya puedes hablar, ya puedes hacer tu pregunta, Emerson. Te veía. Señor Tirado, Emerson. Bueno, ya estás, ya puedes hablar si querés. Estás muteado, pero cuando quieras hacer la pregunta, mientras voy con la pregunta de Fabio. Específicamente, a nivel de la industria energética, ¿cuáles serían las señales que debemos prestar atención para innovación? A ver, me encantaría poder responderte de forma concisa, Fabio. La realidad es que las señales, el trabajo de identificar señales es un trabajo que uno va haciendo con un equipo de trabajo en pos de resolver un desafío. Cuando uno trabaja sobre escenarios, busca responder una pregunta. La pregunta tiene que ser lo suficientemente abierta como para que tenga sentido responderla, pero lo suficientemente cerrada para que no entre cualquier tipo de señal que afecta poco. Entonces,
a la hora de buscar señales, creo que es un ejercicio que cada uno de ustedes puede hacer en pos de generar esos escenarios. Pero yo creo que hay todo. La realidad es que podríamos hablar un largo rato. A mí la industria de la energía es algo que me apasiona un montón. Hay mucho mainstream que estamos viendo que tiene que ver con energías alternativas. Creo que el golpe al petróleo es una señal muy clara. La clave de los escenarios no tienen solamente que ver con esas señales claras, sino también con cosas que están recién naciendo, entonces hay que prestar mucha atención de forma constante y hacer lo que se llama vigilancia tecnológica, que no es solo de tecnología, pero se llama así, de qué es lo que está pasando para tener la frecuencia de las señales alimentándonos. Bueno, estamos súper pasados de tiempo, así que lo que les voy a pedir, si les parece, y después voy, si quieren, responder las preguntas que quedaron por mail, es responder una breve encuesta respecto a este espacio que tuvimos y algún tema que quieran proponer para futuros webinars, si les parece, porque nos quedaron un montón de cosas, solo tuvimos una hora, así que les voy a escribir acá en el chat, si les parece, el link para que puedan, por favor, responder. Son 3 preguntitas nomás, no les lleva más de 30 segundos. Quiero cerrar agradeciendo, la verdad que ha sido un placer, fue bastante rápido, había muchas cosas que tocar, pero es un primer espacio disparador para futuros temas en los cuales podamos profundizar sobre cualquiera de ellos y darle más espacio a trabajar sobre innovación o en alguna industria en particular o en algún área de la organización en particular, o bueno, hay mucho de lo cual podamos charlar. Ahí la encuesta no llega, dice Natalia, acá la pegué en el chat. Un lujo, Gabriel. Bueno, muchas gracias por los comentarios. ¿Cómo les envío la encuesta? ¿Les ha llegado? La pego aquí de vuelta en el chat. Buenísimos los aportes sobre el tema y todo lo que nos invita a reflexionar para poder innovar de verdad. Gracias, Gabriel. Bueno, placer. Gracias, muy buena. Bueno, les agradezco mucho por los comentarios. Voy a enviarles... Natalia dice, seleccionar enviar a participantes, no llega aún. ¿Y cómo hago eso? Ah, aquí. Ok. Ya les envío. Ahí va. Ahí está. Ahí les mandé por chat la encuesta, por favor, para que respondan. Es un form bastante simple. Ahora sí, gracias. Buenísimo, Helen. Bueno, han quedado algunas preguntas ahí por responder. Les agradezco mucho nuevamente. Gracias por los comentarios, gracias por las preguntas. Ha sido muy rico y espero la próxima. Nos sirve mucho si responden esa encuesta, así que un placer y seguimos en contacto. Muchas gracias.